Buenos días a todos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro confinamiento. En el vídeo anterior conseguimos entender el núcleo del tema de la gestión financiera, conseguimos entender por qué cambia el valor del dinero en el tiempo. Vamos ahora a adentrarnos a los métodos de selección de inversiones, vamos ahora a intentar entender cómo las empresas deciden entre varios proyectos de inversión con cuál se quedan. Y para ello vamos a explicar que existen dos grandes métodos de selección de inversiones, los métodos de selección de inversiones estáticos y los métodos de selección de inversiones dinámicos. La gran diferencia entre estos dos tipos de metodologías para poder seleccionar una inversión es precisamente lo que explicamos en vídeos anteriores si tienen en cuenta el cambio del valor del dinero en el tiempo. Diremos que un método es estático cuando no tiene en cuenta que el dinero cambia con el paso del tiempo, y diremos que un método de selección de inversiones es dinámico cuando sí tiene en cuenta este cambio del valor del dinero en el tiempo. Hay multitud de métodos de selección de inversiones estáticos y multitud de métodos de selección de inversiones dinámicos, pero nosotros, de cara a la selectividad, de cara a este curso de economía de la empresa básico en segundo de bachillerato, nos centraremos en el payback o el criterio del plazo de recuperación como método de selección de inversiones estático, y nos centraremos en el VAN, valor actual neto, y en la TIR, tasa interna de rentabilidad, para analizar los métodos de selección de inversiones dinámicos. Y vamos allá con el primer método de selección de inversiones que vamos a estudiar. Vamos a estudiar un método de selección de inversiones estático que se llama el payback, o también conocido como el criterio del plazo de recuperación. El payback, como es estático, no tendrá en cuenta el cambio del valor del dinero en el tiempo, y lo único en lo que se fijará, lo único que buscará es ¿cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión inicial que he hecho? ¿Cuándo conseguiré cubrir esta inversión inicial efectuada en mi empresa? De tal forma que el payback ni tendrá en cuenta el cambio del valor del dinero en el tiempo y, atención, tampoco tendrá en cuenta lo que ocurrirá después de que yo recupere la inversión inicial, porque solo le importará cuántos años, cuántos días, cuántos meses tardaré en recuperar esta inversión que he efectuado yo en mi empresa. Y para entender cómo se calcula el payback y terminar de entender qué es el payback, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos una empresa que en el primer año, en el año 0, a día de hoy, invierte 100.000 euros. Lo ponemos en negativo porque es el desembolso inicial, y el desembolso inicial, como es lo que yo invierto en la empresa y lo pierdo, entre comillas, lo pondré en negativo, menos 100.000 euros de inversión inicial. En el año 1, gracias a esta inversión inicial de 100.000 euros, recuperaré 60.000, es decir, tendré unos flujos de caja positivos de 60.000. Os recuerdo que este 60.000 saldrá de los cobros menos los pagos generados por esta inversión inicial. En el año 2, 120.000, y en el año 3, 50.000, en los tres casos positivos. Os recuerdo que podría ocurrir que los flujos de caja de alguno de estos años fueran negativos, porque por esa inversión inicial en algún año he podido tener más pagos que cobros, y entonces me saldrían unos flujos de caja negativos. La pregunta sería, ¿esta inversión que he hecho, 100.000 euros que he invertido el primer año y he recuperado 60.000, el año 1 120.000, el año 2 50.000, el año 3, ¿cuándo recuperaré la inversión inicial? ¿En qué momento recuperaré los 100.000 euros? En el año 1 habré recuperado 60.000. En el año 2 habré recuperado 120.000 más, es decir, al final del año 2 habré recuperado 180.000 euros. Y por tanto, en algún momento entre el año 1 y el año 2 habré recuperado la totalidad de la inversión. Pues veréis, en el payback vamos a tener en cuenta un supuesto que quizás no es muy realista, y es que los flujos de caja que yo consigo durante un año los voy a conseguir de forma regular, es decir, quito el elemento estacional, los 120.000 euros los voy a conseguir
cada mes en la misma proporción. Si consigo 120.000 euros en un año, entiendo que conseguiré 10.000 euros en cada uno de los meses. 10.000 euros por los 12 meses que tiene el año son los 120.000 euros que consigo. Y por tanto, para recuperar la inversión inicial necesito 100.000 euros, he conseguido 60.000, para recuperarla necesito 40.000 más. De 60.000 hasta los 100.000 que necesito pasan 40.000 euros. Si recupero 120.000 euros de forma regular, ¿cuánto tiempo tardaré en conseguir los 40.000 euros que necesito para recuperar la inversión inicial? Pues ya se ve que 40.000 es un tercio de estos 120.000 y por tanto lo recuperaré al final del cuarto mes. Y por tanto diré que en este momento de aquí, al final del cuarto mes, después del primer año, habré recuperado toda la inversión inicial. Por eso diré que el payback de esta inversión será 1 año y 4 meses. Claro, en este caso son 120.000 euros y rápidamente de cabeza uno se da cuenta que son 4 meses. ¿Cómo haríamos esto si no lo viéramos tan intuitivamente? Pues muy sencillo, yo diría, si consigo 120.000 euros en 12 meses, en X meses, conseguiré los 40.000 euros que me pasa y los 40.000 euros que necesito, y efectivamente 40.000 por 12 entre los 120.000 me saldrán los 4 meses que acabo de indicar que vale mi payback. Resumiendo, el payback me dice que en 1 año y 4 meses habré recuperado los 100.000 euros que había invertido en el año 0. Entre dos elementos, entre dos inversiones con paybacks diferentes, evidentemente me quedaré con aquella inversión en la que recupere el dinero antes, en la que el payback sea menor. ¿Cuál es el principal problema del payback respecto a los métodos de selección dinámicos? Pues evidentemente que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que le da igual que los 120.000 euros los recupere dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 5, dentro de 10, pero atención, que una vez he recuperado el dinero, no tiene en cuenta lo que ocurre después de recuperar la inversión inicial. Fijaos cómo, llevando al extremo esta limitación de la que hemos hablado del payback, podemos ver muy claramente cómo el payback nunca podrá usarse como único elemento para seleccionar una inversión. Será simplemente un indicador que me diga algo concreto de la inversión. ¿Cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión inicial? Fijaos en esta primera inversión, en las dos inversiones, perdonad, una inversión A y una inversión B. En la inversión A y en la B, en las dos, invierto 100.000 euros. En la primera inversión, en la inversión A, el primer año recupero ya los 100.000 euros y el segundo y tercer año recupero 5.000 euros en cada uno de ellos respectivamente. Sin embargo, en esta inversión B, en donde también invierto 100.000 euros, el primer año solo recupero 90.000, mientras que en la primera recuperaba los 100.000, pero luego en el año 2 recupero otros 90.000 y en el año 3 recupero otros 90.000. Si yo os preguntara a cada uno de vosotros cuál de las dos inversiones preferís, creo que todos, sin lugar a dudas, me diríais la inversión B. Fijaos que en la inversión B estoy recuperando 270.000 a lo largo de 3 años, invirtiendo 100.000, y en la inversión A estoy recuperando tan solo 110.000. Por tanto, me quedaría con la inversión B. Salvo que tuviéramos un momento en donde la inflación fuera del 40%, que entonces efectivamente es poco realista y parece que no es así. Pero en un escenario normal, todo el mundo elegiría la B. Pero fijaos que el payback me dirá que la inversión A recuperará el dinero en 1 año y que la inversión B recuperará el dinero en 1 año y unos cuantos días más. Y por tanto, según el payback, yo me quedaría con la inversión A. Lo que quiero deciros es que el payback no tiene en cuenta lo que ocurre después de recuperar la inversión inicial. El payback, una vez hemos recuperado la inversión inicial aquí, se olvida de lo que pasa y por tanto el payback tiene una limitación muy grande porque se olvida de lo que pasa después y por eso no podemos usarlo como único elemento para elegir una inversión. Y empezamos ya por fin con los métodos de selección de inversiones dinámicos, es decir, aquellos que sí que tienen en cuenta el cambio del valor del dinero en el tiempo. Y vamos a empezar con el VAN, con el valor actual neto, con el valor capital. Y a pesar de que sea un método que a veces mete un poco de miedo, porque tiene una fórmula que uno puede asustarse un poco, es un método sencillísimo. Uno podría asustarse si yo empezara la clase diciendo, mirad, el VAN, el valor actual neto, es igual a menos el desembolso inicial
inicial de la inversión más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los cobros del año i menos los pagos del año i partido de 1 más la tasa de actualización elevado a n. Y evidentemente esta fórmula es así y funciona. Pero para poder explicar el BAN nos vamos a olvidar de esta fórmula, nos vamos a olvidar ahora mismo de las matemáticas financieras y vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Y vamos a entender el valor actual neto con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos una empresa que adquiere una maquinaria por valor de 100.000 euros. Por tanto, la inversión inicial de esta empresa son los 100.000 euros que cuesta la maquinaria. El año cero, a día de hoy, yo destino 100.000 euros a una maquinaria y por eso aparece en negativo, porque el desembolso inicial de la inversión siempre aparecerá en negativo. Esta maquinaria, con el paso del tiempo, me va a generar unos flujos de caja. ¿Qué significa esto? Que gracias a esta maquinaria, durante el año 1, yo voy a generar 30.000 euros de flujos de caja. ¿De dónde habrán salido esos 30.000 euros? De la diferencia entre los cobros y pagos que me ha producido esta maquinaria que yo hace un año, en el año 0, compré. En el año 2 me generará otros 30.000, en el año 3 otros 30.000 y en el año 4 otros 30.000 y en el año 5, atención, 50.000. ¿De dónde saldrán estos 50.000? Pues por un lado de los flujos de caja del año 5, cobros menos pagos del año 5 generados por esta maquinaria, pero atención, en el año 5 la máquina se habrá desgastado y ya valdrá muy poquito, pero algo valdrá. Cuando yo esta máquina me deshaga de ella, cuando yo esta máquina la venda, cuando yo esta máquina la convierta en chatarra y la cambie por dinero, eso será un cobro generado por esa máquina y ese cobro le llamaré valor residual. Estos 50.000 euros generados el último año serán los flujos de caja del año 5 más el valor residual de la maquinaria que a mí ya no me sirve para nada. Claro, fijaos que estamos estudiando el BAN, y el BAN os recuerdo que es un método de selección de inversiones dinámico, es decir, tiene en cuenta que el dinero cambia con el paso del tiempo, que el dinero cada vez vale menos. Y por tanto, cuando yo digo que en el año 1 recibo unos flujos de caja generados de la inversión inicial de 30.000 euros y digo que en el año 4 recibo unos flujos de caja generados de la inversión inicial por valor de 30.000 euros, estos 30.000 euros del año 4 no valen lo mismo que estos 30.000 euros del año 1. Tienen valores diferentes porque el dinero cambia su valor con el paso del tiempo. Pero ¿a qué ritmo cambia su valor el dinero? Pues diremos que el ritmo al que cambia el dinero su valor lo vamos a llamar la tasa de actualización y lo vamos a señalar con una letra K. Esta tasa de actualización, para que nos entendamos, conceptualmente será algo así como el tipo de interés. Decíamos que antes, cuando yo metía 100.000 euros en un banco y el banco me daba un 6% de interés y al año siguiente yo recogía 100.000 euros del capital que había metido más los 6.000 euros de intereses que se me habían generado, decía que ese cambio del valor del dinero en el tiempo era por el tipo de interés. Nosotros ahora ya no lo llamaremos tipo de interés, sino que lo llamaremos tasa de actualización. Y en nuestro ejemplo vamos a contar con que tenemos una tasa de actualización del 10%. ¿Por qué es el 10%? Lo dejaremos para después, pero de momento, para poder explicar nuestro valor actual neto, vamos a imaginarnos que tenemos esta inversión que hemos explicado y una tasa de actualización, lo que me marca el ritmo al que el dinero va cambiando del valor, de un 10%. Por tanto, tengo ya una inversión, tengo ya una tasa de actualización, vamos a explicar en qué consiste el valor actual neto. Para poder calcular el valor actual neto, para poder analizar si selecciono o no selecciono esta inversión, lo que tengo que darme cuenta es que yo no puedo comparar diferentes capitales financieros en momentos del año diferente. Como hemos dicho antes, no es lo mismo 30.000 euros dentro de un año que 30.000 euros dentro de 4 años. Y yo no puedo comparar 30.000 euros dentro de un año con 50.000 euros dentro de 5 años. Lo que está claro es que para analizar si tengo que hacer la inversión que estoy planteando, tendré que comparar si lo que voy a ganar a lo largo de los años es mayor o menor que lo que he invertido actualmente. Y uno podría decir, muy sencillo, tú inviertes 100 y vas a ganar 30, 60, 90, 120, 170. Por tanto, parece que como voy a ganar 170 habiendo invertido 100, esto tiene sentido y la inversión valdría la pena. Pero no, porque el dinero cambia de valor con el paso del tiempo y por tanto yo no puedo comparar todos estos flujos de caja porque están en años diferentes. ¿Cuál es la solución? Pues la solución será llevar todos los capitales financieros derivados de esta inversión a un
año común, a un año concreto. Si yo los llevo a un año común, a un año concreto, podré compararlos porque estarán ya calculados al mismo valor. Los capitales financieros dentro de un mismo año sí que se pueden comparar. ¿Yo puedo decir que prefiero 100.000 euros hoy o 105.000 euros dentro de 5 años? No puedo decirlo, pero ¿verdad que sí que puedo decir que prefiero 105.000 euros hoy que 100.000 euros hoy? Evidentemente, dos capitales financieros en un mismo momento del tiempo sí que son comparables. Y resulta que hemos aprendido a pasar capitales financieros de un año a otro. Y os recuerdo que cuando yo tenía un valor actual y quería convertirlo en valor futuro, habíamos aprendido a capitalizarlo. Y al revés, cuando yo tenía un valor futuro y lo quería pasar al valor actual, habíamos aprendido a actualizarlo. Con el valor actual neto, el propio nombre me lo está indicando, lo que voy a hacer es actualizar todos los flujos de caja al año cero para poder comparar ahí si me compensa o no me compensa hacer la inversión inicial. Por tanto, cogeré estos 30.000 euros que ganaré en el año 1 y los actualizaré en el año 0. Cogeré estos 30.000 euros que gano en el año 2 y los actualizaré en el año 0. Y así con todos los flujos de caja hasta que llegue a los 50.000 euros del año 5, los actualice al año 0 y entonces compare la suma de todos los flujos de caja actualizados y diga si es mayor o menor que la inversión inicial. ¿Cómo se actualizaban los capitales financieros? Pues será muy sencillo. Yo cogía el valor futuro, el valor del capital que yo había proyectado unos años después, y lo dividía entre 1 más el tipo de interés, decíamos, en este caso la tasa de actualización, la K, elevado al número de años que habían pasado. ¿Qué es lo que haré ahora? Pues cogeré cada uno de los capitales financieros que tengo y los actualizaré a día de hoy. El primero es muy sencillo. Los 100.000 euros que yo invierto hoy, a día de hoy valen 100.000 euros, porque el dinero hoy vale lo mismo que hoy, es evidente. Pero atención, cuando yo me voy al año 1, los 30.000 euros que yo he generado dentro de un año fruto de esta inversión inicial, ¿cómo los actualizaré? Pues diré, valor futuro, 30.000, entre 1 más 0,10, el 10% es el 0,10, 1,1, ¿elevado a qué? A 1, porque ha pasado un año, y diré que 30 entre 1,1 elevado a 1 será igual a 27,27. ¿Qué significa esto? Esto significa que 30.000 euros obtenidos dentro de un año con una tasa de actualización del 10% son equivalentes a 27,27 euros hoy, o sea, 27.270 euros a día de hoy. A mí me dará igual que me prometan 30.000 euros dentro de un año o 27.270 euros hoy, porque son magnitudes equivalentes. Del mismo modo, 30.000 euros dentro de 2 años será 30 entre 1,1 elevado al cuadrado, 24,79, 30.000 euros, bueno, 30 euros dentro de 3 años será 30 entre 1,1 elevado al cubo, 30 entre 1,1 elevado a 4, y atención, el último año eran 50, no 30, 50 entre 1,1 elevado a 5. De tal forma que yo tendré aquí el valor de mis flujos de caja actualizados. Lo que habré conseguido será coger todos mis valores futuros y haberlos llevados a día de hoy, al día 0. Si yo sumo todo el valor de estos flujos de caja actualizados, me da un total de 126,14 euros. Y entonces estaré en condiciones de preguntarme, ¿me compensa invertir 100.000 euros a día de hoy, sabiendo que en el futuro voy a obtener una serie de capitales financieros que a día de hoy estarán valorados en 126.000 euros? Pues parece que sí. Por eso decimos que cuando la suma de los flujos de caja actualizados es mayor al desembolso inicial de la inversión que estoy analizando es buena, es viable financieramente. Diremos que cuando la suma de estos flujos de caja actualizados es mayor al desembolso de la inversión inicial, tendremos un valor actual neto positivo. Y por tanto, llevaremos a cabo esta inversión. Sin embargo, cuando la suma de estos flujos de caja actualizados, cuando lo que yo vaya a obtener en un futuro, valorado a día de hoy, sea menor que lo que voy a invertir, diré que no me compensará hacer la inversión. Evidentemente, yo no voy a dejarme hoy 100.000 euros para obtener el día de mañana una cantidad de dinero que a día de hoy valga menos de los 100.000 euros que me estoy dejando. Y por eso, cuando la suma de los flujos de caja actualizados sea menor al desembolso inicial, diremos que tengo un VAN negativo.
Es ahora cuando estamos en condiciones de entender aquella fórmula que al principio de la clase nos sonaba a chino, que es que el valor actual neto es el desembolso inicial en negativo menos el sumatorio de los flujos de caja actualizados año a año. Cuando yo digo que el valor actual neto es menos los 100 euros que invierto al inicio del año más la suma de todos estos flujos de caja actualizados, la suma de 30 entre 1,1, 30 entre 1,1 al cuadrado, 30 entre 1,1 elevado al cubo, etcétera, etcétera, menos 100 más 126,14, tengo que evidentemente me da un valor actual neto positivo de 26,14. Me interesa el valor de este van, me interesa que este van sea 26, 50 o 100. Pues mirad, de momento lo vamos a dejar en que me interesa el signo del valor actual neto. Me interesa saber si es positivo o si es negativo. Diremos que si es positivo, la inversión es viable financieramente, porque el desembolso inicial será menor a la suma de los flujos de caja actualizados, y entonces me compensará llevar a cabo la inversión inicial. Sin embargo, será negativo cuando el desembolso inicial sea mayor a la suma de los flujos de caja actualizados, y por tanto diré que no será conveniente realizar esa inversión inicial. Por eso lo podemos resumir en este pequeño hueco de la pizarra. Diremos que tendré un van positivo, diremos que un van positivo me indicará un proyecto viable financieramente, un seguir adelante con esta inversión. Diremos que un van negativo me provocará que la inversión no sea viable, un proyecto inviable financieramente. Y atención, diremos que el van será igual a 0 cuando el desembolso inicial sea exactamente igual a la suma de los flujos de caja actualizados que ha generado esa inversión. Y por tanto la inversión diremos que será indiferente, porque estaré dispuesto a invertir hoy 100.000 euros para, con el paso de los años, acabar consiguiendo lo equivalente a los 100.000 euros de hoy. Pues diremos que me será indiferente, me dará igual, porque ni ganaré ni perderé. El valor de este van solo me importará cuando tenga dos proyectos de inversión que sean viables. Es decir, el valor de este 26,14 no me importará para saber si es viable o si es inviable. Si es positivo es viable, si es negativo es inviable. Pero podría darse el caso que yo tenga encima de mi mesa varios proyectos de inversión y que a lo mejor de los 3 proyectos de inversión que tengo, proyecto A, proyecto B y proyecto C, el A y el B sean vanes positivos y por tanto viables, y el proyecto C negativo, inviable y lo descarto. ¿Con qué proyecto me quedo de los dos? Pues cuando tengo que hacer una selección de inversiones, cuando tengo varios proyectos positivos, cuando tengo varios proyectos viables, me quedaré con aquel que tenga un van superior, me quedaré con aquel que tenga un valor actual neto mayor. Fijaos que un valor actual neto mayor lo que me dirá es que la diferencia que hay entre los flujos de caja actualizados y el desembolso inicial es mayor. Por tanto, para seleccionar una inversión entre varias, sí que me tendré que fijar en el valor de este valor actual neto, y entre varios valores actuales netos positivos y por tanto viables financieramente, escogeré aquel que tenga un mayor valor.